Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión con The Deep Dive. Prepárense para un viaje fascinante, Hoy nos adentramos en la antigua Babilonia para descubrir los secretos de su legendaria riqueza, y lo haremos completamente en español. para una experiencia aún más inmersiva. Nuestra brújula en este viaje será la adaptación de El hombre más rico de Babilonia, De George S. Clason. realizada por Chan Ukchu, Una adaptación que no solo nos trae historias milenarias, sino que las aterriza. a nuestra realidad financiera actual. A veces me pregunto si la gente de la antigua Babilonia se imaginaba que miles de años después. Seguiríamos hablando de sus estrategias financieras. Es fascinante, ¿verdad? Y es que los principios básicos de la riqueza parecen trascender el tiempo. La adaptación de Yen Ukchu hace un trabajo excepcional al conectar la sabiduría babilónica. Con el mundo moderno. Totalmente. Comencemos entonces con el primer pilar, Comienza a llenar su bolsa. donde conocemos a Arkad. Quien pasó de la pobreza a ser el hombre más rico de Babilonia. ¿Qué podemos aprender de su historia? Arkad nos enseña que la base de la riqueza es el hábito de ahorrar. Él insiste en apartar al menos el 10% de cada ingreso, Pagarnos a nosotros mismos primero, algo que a muchos les puede resultar difícil hoy en día. con tantos gastos. Y tentaciones. Claro, con suscripciones, compras online. Y todo lo que nos rodea, Es fácil olvidarse del ahorro. ¿Cómo podemos aplicar este principio en un mundo? donde parece que todo está diseñado para que gastemos, La clave está en la automatización, podemos configurar transferencias automáticas. a una cuenta de ahorro separada, Así ese 10% se guarda antes de que podamos gastarlo. casi como si pagáramos una factura. Pero a nuestro futuro yo, Me gusta la idea de pagarle a mi futuro yo. casi como invertir en mi tranquilidad financiera. Y hablando de inversiones, el libro también nos habla de cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Exacto. Y para ilustrar esto, conocemos la historia de Nomesir, El hijo de Arkad. a quien se le confía un saco de oro. Y 5 leyes para dominar la riqueza. Sin embargo, Nomesir al principio comete errores, Cae en una trampa. para una carrera de caballos amañada. Y luego en una sociedad comercial desastrosa. Esos errores nos recuerdan que invertir no siempre es fácil. Y que las promesas de ganancias rápidas suelen ser demasiado buenas para ser verdad. Pero, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de las inversiones babilónicas en el mundo actual? Con tantas opciones como criptomonedas, acciones, bienes raíces. La tercera ley del oro de Nomesir nos dice: consulta con hombres sabios acerca de tus inversiones para evitar que se pierdan. Esto sigue siendo relevante hoy. Buscar asesoramiento financiero de expertos e investigar a fondo antes de invertir. Y diversificar nuestras inversiones en diferentes tipos de activos. Son claves para proteger nuestro capital. Diversificar. Esa palabra que a veces suena tan compleja. ¿Podrías darnos un ejemplo más concreto para entenderlo mejor? Claro. Imagínate que tienes una canasta con huevos Si todos los huevos están en la misma canasta, y esta se cae. perderás todos los huevos. Pero si divides los huevos en varias canastas, el riesgo se reduce. Lo mismo ocurre con las inversiones. No debemos poner todo nuestro dinero en una sola opción, sino distribuirlo en diferentes tipos de activos. como acciones, bonos, bienes raíces, etc. Entiendo. Es como construir una base sólida para nuestra riqueza ladrillo a ladrillo, diversificando nuestras inversiones para que no dependan de un solo factor. Y hablando de construir el libro, también nos habla de la importancia de controlar los gastos. Aquí conocemos a Rodán, El fabricante de lanzas. quien recibe un regalo inesperado del rey y se encuentra perdido al no saber cómo administrar su nueva fortuna. Exacto. Rodán nos enseña la importancia de crear un presupuesto, No como una restricción, sino como una herramienta para controlar nuestro dinero. y alcanzar nuestras metas financieras. Matón el prestamista usa la analogía del burro cargado para explicar esto. La analogía del burro cargado me intriga. ¿En qué consiste? Un burro para hacer un viaje largo necesita llevar lo esencial: agua, comida y un poco de descanso. No se sobrecarga con cosas innecesarias. Un presupuesto nos ayuda a priorizar los gastos esenciales, evitar que los gastos impulsivos nos desvíen del camino. Hacia la prosperidad. Es una analogía muy visual. Y aterrizándolo al mundo actual, ¿qué consejos prácticos podríamos darle a alguien? Para crear un presupuesto efectivo. Primero, hay que registrar todos nuestros ingresos y gastos. Aplicaciones móviles o simples hojas de cálculo pueden ayudarnos con esto. Luego, identificar las áreas donde podemos reducir gastos innecesarios. Como suscripciones que no usamos o comidas fuera de casa. Y finalmente, asignar una parte de nuestros ingresos a metas específicas. Como el ahorro para la jubilación, un viaje o la compra de una casa. Me parece un buen punto de partida. Llevar un registro detallado nos da una visión clara de nuestra situación financiera. Y nos permite tomar decisiones más conscientes. Exacto.
Y no olvidemos que un presupuesto no tiene por qué ser rígido e inflexible, Lo importante es tener una guía. que nos ayude a administrar nuestro dinero de forma inteligente. Y hablando de guías en el libro, encontramos las 7 curas para una bolsa magra. Descubiertas por Davasir el camellero. ¿Qué podemos aprender de estas antiguas tablillas? Las curas de Davasir nos ofrecen consejos atemporales para mejorar nuestras finanzas. Por ejemplo, controlar los gastos, Hacer que el oro se multiplique, invirtiendo con sabiduría. asegurar un ingreso para el futuro, Poseer una vivienda asegurar un futuro para la familia. y aumentar la propia capacidad de ganar. Vaya, son consejos que parecen tan relevantes hoy, Como lo fueron hace miles de años. precisamente. Y aunque el libro los presenta como curas, En realidad son principios que requieren de esfuerzo constante y gradual a lo largo del tiempo. No son soluciones mágicas. sino un camino que debemos recorrer. Con paciencia. Y disciplina. Como la historia de la tortuga y la liebre, ¿no? El éxito financiero no se trata de correr. Sino de avanzar con paso firme y constante. Exacto. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece perfecto. Hemos explorado el primer pilar de la riqueza babilónica, el hábito de ahorrar. Hemos visto cómo la historia de Nomasir nos enseña la importancia de invertir con sabiduría, buscando consejo de expertos y diversificando nuestras inversiones. Y hemos analizado cómo crear un presupuesto y controlar nuestros gastos utilizando la analogía del burro cargado, Y no olvidemos la sabiduría temporal de las 7 curas para una bolsa magra. que nos invitan a tomar el control de nuestras finanzas y construir un futuro próspero. Pero la aventura continúa. Aún nos quedan muchas historias. Y enseñanzas por descubrir. En la antigua Babilonia. Estoy ansioso por seguir explorando. Volveremos en un momento para adentrarnos aún más en la sabiduría financiera de los babilonios. No se vayan, que aún hay mucho por descubrir. Y retomando nuestro viaje por la antigua Babilonia, Me gustaría, me gustaría hablar de una historia ¿qué me parece? que me parece particularmente inspiradora, La de Sharoneda. el príncipe mercader. Y su encuentro con Hadán Gula. Un joven que, a pesar de tenerlo todo, se siente insatisfecho. Si recuerdo esa historia, Hadangula Hadán Gula despreciaba el trabajo, lo veía como algo indigno. mientras que Sharonada, a pesar de su posición de poder, Valoraba el esfuerzo y la satisfacción. de construir algo con sus propias manos. ¿Qué podemos aprender de este contraste? La historia de Sharonada nos revela un principio fundamental, El trabajo no es una carga, Sino sino una herramienta de transformación, un camino. hacia la autosuficiencia. Y el crecimiento personal. Y eso es algo que a veces olvidamos en nuestra búsqueda de la riqueza. pensamos que el dinero, Nos traía la felicidad. Pero Pero la verdadera satisfacción proviene de nuestro propio esfuerzo de nuestra capacidad para crear. y contribuir. Es interesante esa perspectiva. Muchas veces asociamos la riqueza Con el ocio. con la posibilidad de no tener que trabajar. Pero la historia de Sharonada nos muestra que el trabajo en sí mismo Puede ser fuente de alegría. y realización Exactamente. Y no olvidemos la historia de Mejido. en gran gira dedicación. Y esfuerzos le permitieron alcanzar la prosperidad. y la felicidad. Un claro ejemplo de que la suerte favorece a quienes se esfuerzan, a quienes no temen arremangarse y trabajar duro. Por sus sueños, Me gusta esa idea, la de que la suerte no es algo que nos cae del cielo, sino que se crea. a través del trabajo constante. Y la perseverancia. Y hablando de trabajo, el libro también nos habla de la importancia de hacer que el oro trabaje para nosotros. Sí, y aquí es donde entran en juego las 5 leyes del oro, Que Arcad le entrega a su hijo Nomasir. como un tesoro invariable. Estas leyes son la esencia de la sabiduría babilónica aplicada a las finanzas. Y a pesar de tener miles de años, Siguen siendo tan relevantes. el primer día, Las leyes del oro un código. para la prosperidad financiera. Cuéntanos más sobre ellas. ¿Cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria? Con gusto, la primera ley nos recuerda la importancia de pagarse a sí mismo primero, es decir, apartar al menos el 10% de nuestros ingresos. Antes de pensar en cualquier otro gasto, Es como plantar una semilla que con el tiempo, se convertirá en un árbol frondoso. que nos dará frutos. Esa analogía me recuerda la importancia de la paciencia. Y la constancia. En la construcción de la riqueza, no se trata de buscar resultados inmediatos, Sino de crear hábitos financieros saludables. que nos beneficien a largo plazo. Exactamente. Y la segunda ley del oro nos invita a controlar nuestros gastos con sabiduría El oro ama a aquellos que lo usan con prudencia. y lo invierten en cosas
que les proporcionen beneficios y satisfacciones duraderas. En otras palabras, Evitar las compras impulsivas, esos gastos. que vacían nuestra bolsa sin aportarnos un valor real. Vivir por debajo de nuestras posibilidades, Como se suele decir. precisamente. Y la tercera ley del oro nos habla de la importancia de buscar el consejo de expertos. En el manejo del dinero. El oro trabaja diligentemente para el sabio poseedor que lo invierte con cuidado y seguridad, buscando el consejo de hombres prudentes, Es decir, no se trata solo de ahorrar, sino de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, de multiplicarlo. a través de inversiones inteligentes. Pero ¿cómo podemos encontrar esos hombres prudentes en el mundo actual? Hay tanta información Tantos gurús financieros. que a veces es difícil saber a quién escuchar. Tienes razón. Hoy en día más que nunca. Es fundamental investigar a fondo. Antes de confiar nuestro dinero a alguien, buscar profesionales con experiencia comprobada con una trayectoria transparente, Y sobre todo, que entiendan nuestras necesidades y objetivos financieros. un buen consejo. No dejarnos llevar por las promesas fáciles o las modas del momento. Sino buscar la seguridad. Y la rentabilidad a largo plazo. Exactamente. Y la cuarta ley del oro nos recuerda que debemos invertir en lo que conocemos, donde tengamos experiencia y podamos tomar decisiones informadas. El oro se aferra a aquel que lo invierte en negocios o propósitos que conoce bien y en aquellos en los que confía por su experiencia y buen juicio, Esto me hace pensar en la importancia de la especialización, de convertirnos en expertos, en un área específica, ya sea en nuestro trabajo. o en nuestras inversiones. Sí, la especialización nos permite adquirir un conocimiento profundo, una ventaja competitiva. Que puede traducirse en mayores ingresos. Y mejores oportunidades de inversión. Y por último, la quinta ley del oro nos advierte de las trampas que nos acechan. El oro huye de aquel que lo fuerza en ganancias imposibles y sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores. Las promesas de dinero fácil, Los esquemas piramidales las inversiones milagrosas, esas sirenas financieras, que nos tientan. con la posibilidad de sernos ricos sin esfuerzo. Pero como bien aprendió, no masir esas promesas. Suelen esconder un alto precio. Y es que la codicia Puede cegarnos. y hacernos caer en trampas. Que nos cuesten caro. La verdadera riqueza, como hemos visto a lo largo de nuestra inversión en Babilonia, Se construye con paciencia. con decisiones inteligentes, Sobre todo, con la disciplina de seguir los principios básicos. ¿qué hemos aprendido? Exacto. No se trata de buscar atajos, Sino de construir un camino sólido hacia la prosperidad financiera ladrillo a ladrillo, siguiendo la sabiduría ancestral. que nos han legado los babilonios. Y con estas 5 leyes del oro grabadas en nuestras mentes, me siento preparado para enfrentar los desafíos financieros del mundo moderno. Me alegra escuchar eso. Y recuerda, el camino hacia la riqueza no es un destino. Sin un viaje, Un viaje que, si lo recorremos con sabiduría y determinación, puede llevarnos a la libertad financiera y a la realización personal. un viaje fascinante que, gracias a el hombre más rico de Babilonia, hemos podido iniciar juntos. Cierto, un viaje fascinante. Uno de aprendizajes Y creo que aún nos queda un último tesoro por descubrir. en esta inmersión Las 7 curas para una bolsa magra. que encontramos en las tablillas de arcilla de Dabasir. El camellero. Ah, sí, las curas de Dabasir, Un conjunto de principios. que aunque simples en apariencia, Encierran. una gran sabiduría financiera. Y lo mejor es que aunque fueron escritas hace miles de años, Siguen siendo. tan relevantes como el primer día. Exacto. Y si tuviera que resumir su esencia en una frase, Diría que se trata de tomar el control de nuestras finanzas y construir un futuro próspero a través del esfuerzo constante. y la disciplina. Una excelente síntesis. Las curas de Dabasir nos invitan a ser proactivos A no esperar que la suerte nos sonría. Sino a crear nuestra propia fortuna. a través de acciones concretas. Me gusta esa idea, la de ser arquitectos de nuestro propio destino financiero. Y creo que cada una de las curas nos ofrece una herramienta. Para construir ese futuro próspero. Por ejemplo, la primera cura. Empezar a llenar la bolsa. Nos recuerda la importancia de ahorrar, de apartar una parte de nuestros ingresos para construir un colchón financiero. Exacto. Y la segunda cura, controlar los gastos. Nos invita a ser conscientes de nuestras finanzas A distinguir entre necesidades y deseos. y evitar las compras impulsivas que vacían nuestra bolsa. Sin aportarnos. Un valor real. Algo que en el mundo actual, Con tanta y publicidad, tantas tentaciones, puede resultar un verdadero desafío. sin duda. Pero recordemos la analogía del burro cargado. Para llegar lejos. Debemos llevar solo lo esencial. Y en nuestras finanzas. Esto se traduce en priorizar los gastos que realmente nos importan, los que nos acercan a nuestras metas y nos permiten vivir una vida Plena.
y significativa. Y la tercera cura. Hacer que el oro se multiplique. Nos habla de la importancia de invertir con sabiduría, de buscar oportunidades para hacer crecer nuestro dinero, Pero siempre, con prudencia y buscando el consejo de expertos. precisamente, no se trata de buscar ganancias rápidas o de caer en la especulación, sino de construir una cartera de inversiones sólida Y diversificada. que nos permita generar ingresos pasivos. Y asegurar nuestro futuro financiero. Un concepto que me parece fundamental. El de generar ingresos pasivos. Es decir, ingresos que no dependen de nuestro tiempo. Tu esfuerzo directo Sí, los ingresos pasivos son una herramienta poderosa. para alcanzar la libertad financiera. Y la cuarta cura, proteger el tesoro de las pérdidas, Nos recuerda la importancia de cuidar nuestro capital. de no arriesgarlo en inversiones dudosas. O sin la debida investigación. En otras palabras, evitar caer en las trampas de los defraudadores y estafadores. De quienes prometen ganancias fáciles sin ningún esfuerzo. Exactamente. Y la quinta cura, hacer de la vivienda una inversión rentable, Nos invita a considerar la compra de una propiedad como una forma de asegurar nuestro patrimonio y generar ingresos a largo plazo. Una idea que sigue siendo válida en el mundo actual. Aunque el mercado inmobiliario, Haya evolucionado significativamente. sin duda. Y la sexta cura, asegurar un futuro para la familia. Nos recuerda la importancia de planificar a largo plazo, de proteger a nuestros seres queridos, Ante cualquier eventualidad. ya sea a través de seguros de vida o de un fondo de ahorro para la educación de nuestros hijos, Un tema que a veces nos cuesta abordar. pero que es fundamental para nuestra tranquilidad. Y la de nuestra familia. Y finalmente, la séptima cura Aumentar la propia capacidad de ganar. nos invita a invertir en nosotros mismos, A desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. para aumentar nuestro valor en el mercado laboral. Y generar mayores ingresos. En otras palabras, no se trata solo de administrar el dinero que tenemos. Sino de buscar formas de aumentar nuestros ingresos a través del aprendizaje. La especialización. Y el desarrollo de nuevas habilidades. Exacto. Y creo que es el mensaje final que nos dejan las 7 curas para una bolsa magra. La prosperidad financiera no es un golpe de suerte, sino el resultado de un esfuerzo constante. De la disciplina. Y de la aplicación de principios básicos. Ya han trascendido el tiempo. Un mensaje poderoso que nos invita a tomar el control de nuestras finanzas y construir un futuro próspero ladrillo a ladrillo, siguiendo la sabiduría ancestral de los babilonios. Y con esta última reflexión, creo que hemos completado nuestra inversión en la antigua Babilonia. Un viaje que espero Les ha inspirado a poner en práctica las enseñanzas que hemos compartido y a construir su propio camino hacia la libertad financiera. un viaje fascinante que nos ha permitido conectar con la sabiduría milenaria. Y descubrir que los principios básicos de la riqueza Son atemporales. y universales. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y recuerden, El camino hacia la prosperidad está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a aprender a actuar con determinación y a construir su propia fortuna paso a paso. hasta la próxima inmersión, amigos.